Hola, buenas noches. Soy el doctor Rogelio Ramírez Nava y hoy vamos a platicar sobre algunos temas muy importantes sobre estados financieros y el análisis de la rentabilidad empresarial. Acompáñenme. Vamos a platicar hoy, como les decía, estados financieros básicos y análisis de rentabilidad. Muy bien, vamos ahora a analizar algunos conceptos muy importantes. ¿Qué son los estados financieros? Los estados financieros representan el producto terminado sobre el cual es un documento empresarial que nos ayuda a distinguir muy bien la situación de la empresa. Saber muy bien estos documentos, que si bien es cierto que es de un área contable, la cual tenemos que nosotros conocer y necesitamos revisar muchas de estas cosas en la actividad empresarial, es muy importante analizar cada uno de sus componentes y sobre todo llevarnos a un análisis de rentabilidad sobre lo que vamos a platicar. Una definición formal de esto es, es la representación estructurada de la situación y evolución financiera de una entidad a una fecha determinada o por un periodo determinado. Muy bien, como vemos, los análisis financieros también tienen su vigencia y tienen sus periodos. Vamos a ver que entonces esta información sobre la cual nos están llevando en las organizaciones necesitamos proveer algunas de ellas. ¿Qué son? Mira, lo primero que podemos analizar es que todas las empresas tienen activos, tienen pasivos, tienen capital contable, tienen los ingresos, costos o gastos, los cambios en el capital contable y los flujos de efectivo o en su caso cambio de situación financiera. Los estados financieros es cierto, un negocio puede andar sin ellos, un negocio puede funcionar sin ellos, pero es un negocio que andará totalmente con la brújula perdida, no sabrá orientar hacia dónde va y no se conoce mucho la operación. Vamos a ver que hay interesados más allá de los socios que necesitarán información relevante. Necesitamos estar actualizados en nuestra parte fiscal, necesitamos dar información a los socios, necesitamos interesados o stakeholders, como ahora les llamamos. Bueno, hay muchos mercados ahí que pueden estar buscando esta información. Hay tres elementos que son los fundamentales. Acá podemos encontrar tenemos tres elementos fundamentales en la definición de los estados financieros. Tenemos, ¿cuáles? Los elementos fundamentales que son numéricos. Los estados financieros se determinan en base a números. Todos son números, tienen información periódica a una fecha determinada, es decir, tienen algunos inicio y término, algunos otros son continuos y solo marcan fechas de elaboración, y el desarrollo de la administración. Toda política seguida en la organización deberá reflejarse en los estados financieros y ese es un trabajo de análisis e interpretación bastante delicado. Por ahora, nos vamos a unos conceptos generales. Los documentos también tienen su formalidad. Los estados financieros tienen esa formalización que podemos encontrar, que tendrán un encabezado, un cuerpo y un pie o calce. Como ya les mencionaba hace unos momentos, los estados financieros son dinámicos o son estáticos. Dinámicos porque van evolucionando conforme las operaciones de la empresa, pero también algunos son más estáticos porque marcan periodos determinados. Es decir, la fecha de elaboración del día 1 al día 31 podría ser un ejemplo, o estados financieros que determinan la fecha de elaboración y de manera continua una evolución sin marcar un inicio para no fijar estas operaciones. Muy bien, conceptos generales. Tenemos también características cualitativas. Los contadores que se dedican a elaborar estos documentos, por supuesto, se rigen por algunas normas más allá de la teoría contable, que son, por ejemplo, las normas NIF, las normas de información financiera. Y estas normas les obligan a dar información que tengan algunas características, sobre todo limitaciones en los estados financieros, como encontramos aquí, las transacciones, transformación interna, incluso estados financieros que están obligados a presentar y referirse a negocios en marcha. Tenemos también la clasificación de los estados financieros. Podemos clasificarlos de muchas formas. Estos estados financieros se pueden clasificar por su importancia, por su información que presentan, normales o especiales, por su función, como decíamos, dinámicos o estáticos, en función del grado de información que proporciona, pueden ser sintéticos o muy detallados. Esta información contable nos puede ayudar muchísimo en la toma de decisiones. En la función de la forma de presentación, simples o comparativos, podrá ser de un periodo, podrá ser de 2 periodos, podrá ser incluso entre compañías del mismo sector, y eso nos ayuda mucho a la comparación empresarial. En función incluso de la naturaleza de las cifras, pueden ser a históricos, pueden ser a futuro, proyectados o incluso pro forma, como los llamamos ahora. Estados financieros básicos, ¿cuáles son? Es cierto que los estados financieros que nosotros podemos elaborar
Hay muchos, pero sobre todo los fundamentales o los básicos de los que vamos a hablar ahora es el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de variación en el capital contable y el estado de cambios en la situación financiera. También tenemos estados secundarios, incluso complementarios, que podrían ayudar muchísimo a dar más detalles de las operaciones. Por lo tanto, estos estados financieros tienen ciertos objetivos. ¿Cuáles van a cumplir? Están cumpliendo objetivos como son analizar el grado de solvencia, el grado de liquidez, el grado de eficiencia operativa, riesgo financiero e incluso rentabilidad, sobre la cual vamos a ahondar un poquito más adelante. Estos componentes, bueno, el documento básico que llamamos aquí incluso balance general, pues tiene la parte de activos, pasivos y capital contable. La teoría contable habla de estos tres elementos, es decir, las cosas que tenemos, las cosas que adeudamos y el capital contable, que es el patrimonio con el cual cuenta, y podemos empezar a analizar algunos de estos rubros que tiene. Esos componentes, ¿qué va a suceder? Tenemos otro estado financiero, el estado de resultados, que es emitido, ojo, solo por entidades lucrativas. Claro, porque es su finalidad obtener estos resultados. Y está integrado básicamente por los siguientes elementos. Podemos ver aquí ingresos, costos, gastos, excepto aquellos que por disposición expresa de alguna norma estén en otras partidas. Y sobre todo algo que le interesa mucho al empresario, a los socios, utilidad o pérdida neta. Tenemos estados financieros consolidados. ¿Qué sucede? Hay operaciones muy complejas, hay empresas muy complejas que manejan por grupos su información. ¿Y esta información qué va a suceder? Esta información, la autoridad fiscal, incluso las normas contables, nos permiten consolidarlo. ¿Qué es esto de la consolidación? La consolidación, como dice aquí, los estados financieros consolidados son aquellos que presentan situación financiera, resultados, cambios, patrimonio, flujo, como si fueran uno solo. Es decir, podemos sumar varias entidades en un solo documento y llamamos a esto estados financieros consolidados. Estos estados financieros consolidados normalmente los tienen las matrices o las empresas controladoras, los holdings, ¿no? Y bueno, tendrá sus muchos beneficios fiscales también, pero nos ayuda mucho, pues también a obtener un resultado mucho más de grupo, ya no por empresa, y eso decidimos nosotros cómo va a ser nuestro análisis para lo que estemos consolidando ahora. Algo que nos llama mucho la atención a los empresarios es el análisis de la rentabilidad. La rentabilidad, normalmente, ¿a quién le interesa? La rentabilidad le interesa saber la rentabilidad de una empresa, especialmente a los accionistas, a la gente que tiene invertido y arriesgando su capital en una empresa, y sobre todo, otro de los interesados son los interesados en el modelo de financiamiento. Yo voy a solicitar un crédito, un préstamo, capital de trabajo, y necesito saber si la empresa es viable, si tiene esa rentabilidad que yo estoy esperando. Tal vez yo quiero ser socio de esta empresa y puedo comprar acciones. Necesito analizar, pues, sobre todo estos rendimientos esperados. Este análisis de rentabilidad se pueden hacer de muchas formas. Hay N cantidad de formas de rentabilidad. Hoy lo que vamos a platicar son sobre todo los que se hacen en función de las variables resultados de la cuenta de resultados y del balance general. Tenemos entonces así que, bueno, ¿qué es la rentabilidad económica? La rentabilidad económica se trata de evaluar la capacidad efectiva de la empresa del negocio para obtener rendimientos a partir de los capitales invertidos y recursos disponibles. Es decir, la eficacia de los gestores de la empresa. Yo voy a poder analizar si mis directores financieros, si mi ahora CFO, si mi CEO están alineados a los objetivos y están logrando los resultados esperados a través de análisis de rentabilidad. Puede parecer muy duro, pero los números así son, los estados financieros así nos permiten, y eso lo podemos manifestar muy bien en estos documentos. Una de las unidades de medida que tenemos es el ROI. El ROI, Return of Investment, como decimos ahora. Este ROI, bueno, es un acrónimo en inglés, y lo que queremos saber es lo que queremos saber es cómo está retornando esta inversión que hemos hecho. Y entonces podemos hablar de tres indicadores básicos que tenemos en análisis de rentabilidad. Aquí les pongo yo algunos ejemplos. Tenemos el ROI, por un lado, beneficio menos la inversión entre la inversión. ¿Qué va a suceder con esto? Al yo tener este retorno de inversión, voy a poder saber por cada peso que yo he invertido y el beneficio esperado, qué tasa de rentabilidad estoy obteniendo. Por otro lado, tenemos el retorno hacia los socios, ¿no? Los ingresos netos anuales entre la esperanza de los shareholders, los que tienen las acciones. Y por último, una de las unidades de medida que tenemos muy comunes, que es un acrónimo en inglés, del EBITDA. El EBITDA no es más que Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Es decir,
ingresos menos los costos, nos va a dar un margen bruto menos los gastos generales, nos va a generar el EBITDA. Es decir, cómo es el resultado de la empresa antes de poder haber pagado impuestos, depreciación y amortización. Es decir, va a ser un comparativo de utilidades netas. Y es una unidad de medida muy utilizada y que nos da un buen rendimiento. Estas tres herramientas no son las únicas, pero sí son de las más importantes y básicas que puede tener cualquier empresa. De esta forma, ¿qué es lo que sucede? De esta forma podemos concluir que es fundamental conocer los componentes de los estados financieros, saber qué quiere cada estado financiero, qué queremos de él, mejor dicho, qué queremos interpretar nosotros de él, qué información nos da, cuáles son sus componentes, y estas herramientas son fundamentales para la dirección de una empresa. Muchísimas gracias. Hasta aquí por ahora. Buenas noches.